Minutos. Iniciamos pidiéndole disculpas al doctor Saidán. Nuestra previa entrevista se retrasó un poco en la agenda, pero estamos ya con usted y le agradecemos, doctor Saidán. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que estamos atestiguando. Hablemos de la calidad del debate parlamentario cuando se deciden situaciones realmente importantes, algunas que podríamos calificarla como críticas para el país, como el tema de la minería. Un buen día, estimados Gustavo y Rosana. Gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos ven a través de la señal de Antena 1. Bueno, muy preocupante lo que usted ha señalado en su introducción. Muy pertinente recordar que en el proceso de formación de la ley hay que asegurar la amplia deliberación democrática para escuchar a todos los sectores, especialmente cuando se tratan temas técnicos o especialmente sensibles con impacto ambiental. Sin duda son relevantes los procesos de escucha a las organizaciones sociales, el multiplicar los momentos en que son recibidos expertos, activistas, técnicos en comisión general, en las comisiones legislativas. Es el espacio más importante para formular observaciones, para que aseguren la mejor calidad de las leyes, como usted muy bien señala. Y a mí sí me preocupa muchísimo que ya se haya normalizado en este país el calificar todo como de urgencia económica. Todo es urgente económico ahora, ¿sí? Y eso reduce los tiempos de discusión, como usted muy bien señala. Un mes tan solo toma el proceso de discusión y aprobación de un proyecto de ley calificado de urgencia económica. Un mes. De lo que normalmente toma casi medio año, usted tiene un mes para discutir los proyectos de ley de urgencia económica. Y ahora fueron dos. Exactamente. Dos, porque se ha abusado también de la declaratoria de estado de excepción, estimado Gustavo. Usted sabe que solo se puede presentar uno a la vez, pero cuando declara estado de excepción, eso le habilita al presidente de la República a ingresar más de uno. Entonces, se está provocando un fraude constitucional que me preocupa mucho, un fraude legislativo. ¿Y por qué hablo de fraude? Porque finalmente el abuso, la desnaturalización de procedimientos, lo que hace es provocar un fraude que finalmente sacrifica la calidad de las leyes aprobadas y puede provocar inconstitucionalidades que después van a ser declaradas por la Corte y que seguramente terminarán en un discurso agresivo ante la Corte de que está torpedeando todo, de que es obstruccionista, cuando los errores los están cometiendo entre el presidente y la Asamblea en el proceso de formación de la ley. Un aspecto de todo lo que está pasando que quisiéramos que usted lo analice desde el punto de vista constitucional y democrático. Esa selectividad de la Comisión de la Asamblea para recibir a unos y no a otros. ¿Qué derechos tienen las partes, sobre todo las partes afectadas? En la una ley, los GATS, municipios, prefecturas. En la otra ley, los sectores que miran a la minería como una amenaza para poder dar su voz, su visión a los asambleístas antes de que entre al debate y votación en el Pleno. A mí me preocupa mucho, estimado Gustavo, una lista de expertos que circula. Seguramente usted que es un comunicador con larga trayectoria, con amplia trayectoria, habrá visto la famosa lista de expertos, ¿sí? Que están en medios básicamente defendiendo las iniciativas gubernamentales. Eso no le hace bien al país. Los expertos tenemos que presentarnos de manera independiente, con criterio técnico, para aportar a la formación de la opinión pública y sobre todo también contribuir a que la toma de decisiones en el sector público se lo haga con insumos técnicos. Lo habíamos mencionado muchísimo. Justamente el día de ayer estuvieron abogados, especialistas, patrocinadores de industrias mineras, estuvo también la gerente general de una de las compañías, Condor Mining Corporation, mientras en una lista se han quedado y posiblemente se quedarán sin atención muchas organizaciones medioambientalistas, entre ellas el Cabildo por el Agua de Cuenca. Exactamente, yo creo que hay que escuchar a todos los sectores, a quienes defienden los proyectos mineros y a quienes los cuestionan, a quienes defienden la naturaleza y a quienes defienden la inversión de las empresas mineras. Lo más democrático es escuchar a todos.
A mí sí me preocupa mucho que sea tan selectiva la Asamblea al momento de abrir la discusión a debate, ¿no? Les pongo un ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en medios de comunicación, siempre en la Asamblea se repitan nombres, y no es que tenga nada en contra, ¿no? Javier Palacios Abad, por ejemplo. Sí, un respetado colega, fue mi estudiante, buen constitucionalista, pero obviamente, como usted señala, ¿sí? Ha sido abogado de ciertos sectores. Entonces, obviamente, eso sí provoca cierto conflicto de interés. Uno dice, ¿realmente es objetiva la opinión? ¿Es realmente técnica? ¿O responde a, no sé, cierta coincidencia con el Ejecutivo o con cierto interés económico de, de empresas en particular? Entonces, hay que ser más objetivos y más rigurosos. También me da mala atención ahora, anda muy activo en medios de comunicación mi colega Napoleón Santamaría, ¿sí? Napoleón Santamaría, experto en política fiscal, nadie discute, es un buen profesional, pero también habría que indagar más a fondo, ¿no? Si hay alguna coincidencia por ahí con los proyectos oficialistas. Entonces, sí creo que es el momento en que ustedes, como medios de comunicación, abran los micrófonos, que es lo que no hace la Asamblea, a todos los sectores, para que se dé un amplio debate plural con diversas visiones, para que así se construyan mejores leyes y se formulen mejores políticas. El En los problema medios de de... comunicación vemos más bien la situación contraria. Aquí se les invita a los legisladores del oficialismo, particularmente a los legisladores de Cuenca, de ADN. Ninguno de ellos ha aceptado en todo este último mes, en las últimas 3 semanas, para ser concreto, una entrevista. Lamentablemente eso está sucediendo. Y la pauta, yo sé que obviamente es importante la pauta para la sobrevivencia de los medios de comunicación, pero la pauta no puede condicionar la línea editorial. Y yo sí veo con mucha preocupación que puse dos ejemplos con nombre y apellido de colegas, son los que finalmente defienden las iniciativas gubernamentales, cuando estamos abogados críticos del otro lado, ¿no? Entonces, finalmente creo que hay que abrir los micrófonos y el debate en el legislativo a todos. Mire, le voy a poner un ejemplo también, Gustavo, ya que usted topó el tema en la introducción de esta entrevista. El artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa establece con claridad 3 criterios para calificar de urgencia económica un proyecto. Dice, los proyectos de ley calificados por el presidente como urgentes de materia económica se referirán a aspectos sustantivos de la política económica, ¿sí? Equilibrio de las finanzas públicas o enfrentar una situación económica adversa. 3 criterios que podía haber invocado el presidente para calificar de urgencia económica. ¿Es realmente de urgencia económica la reforma al COTAD? Yo no veo la urgencia económica. En algún momento anteriormente decíamos que el espíritu de las reformas al COTAD es interesante, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que el presupuesto de los GAT se destinen más a obras antes que a fiestas? ¿Quién no va a estar de acuerdo? Bueno, tal vez desde el punto de vista de el recorte para lo que nos divierte, podríamos tener por ahí algún reparo. Pero realmente suena muy bien, vende muy bien la iniciativa del presidente. Pero realmente lo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional va en beneficio del ciudadano. No se aceleró demasiado el proceso de discusión de temas técnicos complejos y sensibles. Le voy a poner un ejemplo. Temas de movilidad podrían ser afectados. No nos olvidemos que los municipios, mire por ejemplo el municipio de Quito, subvenciona a empresas públicas, ayuda a que se siga, digamos, que siga funcionando adecuadamente el metro de Quito, ¿sí? Entonces, ahora, con este tipo de, em, de reformas legislativas que buscan más que nada controlar la acción de los GATS, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos tener riesgos en temas de movilidad, podemos tener riesgos en temas de fomento cultural, por tratar de alinear políticamente a los GATS, podemos sacrificar derechos de los ciudadanos finalmente, ¿no?
La estrategia del gobierno, por otra parte, se ha centrado en cuidar temas de forma para no caer en los errores que llevaron a la Corte Constitucional tras las demandas a la anulación de lo que se había aprobado en el Parlamento. Quisiera pedirle aquí su criterio sobre el papel que juega Enrique Herrería, el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Él ha hecho énfasis en que estas leyes no van a poder ser derogadas por acción de la Corte Constitucional, entre otros argumentos, ha dicho, porque tienen unidad de materia, porque se ha justificado plenamente la urgencia económica y dando así el margen no solamente para el tratamiento económico urgente de la ley, sino para hacerlo dos proyectos de ley al mismo tiempo. Ha añadido además que se han tomado criterios de las mismas sentencias previas de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted esa batalla jurídica constitucional que se avecina? Pues ya varios voceros el día de ayer han anunciado una demanda con respecto a la ley del COTAD. Efectivamente, el doctor Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia de la República, ha fortalecido el equipo de dicha dependencia de la presidencia. Hay que reconocerlo. Mejores abogados, con más experiencia, con mejor criterio, forman parte de su equipo. Él inclusive también se maneja de una manera más cuidadosa. Es una persona que en su carrera política, en su carrera judicial, ha demostrado al menos respeto a la discrepancia, ¿sí? Él ha dicho la anterior semana, en una entrevista a una colega suya, mi estimado Gustavo, que se reunió, fue recibido por todos los jueces de la Corte Constitucional, ¿no? Él reconoció eso y que aparentemente se habrían limado asperezas con la Corte Constitucional. Primero, yo no veo mal siempre y cuando no se haya tratado de casos, porque ahí está el riesgo o cómo se puede interpretar. Claro, algunos sectores lo interpretan como una interferencia. Yo veo que para bajar la tensión, si es que fue una visita protocolaria, diplomática y demás, no hay ningún problema. Pero sí creo que se equivocó terriblemente el Ejecutivo en cuanto a la calificación de la urgencia económica. No está bien sustentada. Sí creo yo que está muy bien justificada la unidad de materia. Sí cumple con la unidad de materia esta reforma al COTAD. No cumple con la urgencia económica. Los criterios son clarísimos, los acabé de señalar. No se justifica la urgencia económica. Oh, sorpresa, justo año preelectoral, un año antes de las elecciones de los gobiernos locales, el gobierno descubre que hay una urgencia económica en cuanto al buen manejo de los recursos públicos de los GATS. Recién descubren un año antes de las elecciones. A mí me parece que hay una sospechosa coincidencia. Eso no es urgencia económica. Eso es, considero yo, una agenda política estratégica para debilitar la acción de los GATS de cara a las elecciones del próximo año. A mí me parece que hay un cálculo político detrás. Obviamente vende bien esto, la ciudadanía está aplaudiendo que bien, que se preocupen porque se destinen más recursos a las obras antes que a las fiestas. ¿Quién no va a apoyar aquello? Sin embargo, sí creo que hay una agenda política detrás, una preocupante agenda política detrás para que la capacidad municipal, la capacidad de los gobiernos provinciales se reduzca, sean ineficientes y obviamente no tengan posibilidad de reelegirse las autoridades que están al frente de esos gobiernos autónomos descentralizados. Me parece que ahí hay una intencionalidad política, Gustavo. Doctor Saidán, muy buenos días. Quizás yo quisiera insistir en la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta reforma al COTAD que ha sido aprobada. Una de las preocupaciones pasa precisamente porque se estaría vulnerando la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, algo que está consagrado efectivamente en la Constitución de la República. Y uno de los elementos que tiene que ver mucho con esto es que estas reformas involucran no solamente a las rentas que los GAT reciben de parte del Estado ecuatoriano, sino también a todos los recursos que estos generan de manera autónoma y de forma propia, 70-30. Podemos aseverar efectivamente que se está vulnerando la autonomía y esto podría ser inconstitucional. Sí, yo creo que además de la inconstitucionalidad de forma, que es el no haber justificado la urgencia económica, está justificada la unidad de materia, pero no se cumple con la unidad de materia.
Se cumple con la unidad de materia, pero no se justifica la urgencia económica. Y por otro lado, en cuanto a las inconstitucionalidades por el fondo, sí tenemos que va en contra de, entre otros artículos, del artículo 279 de la Constitución, que habla del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, ¿sí? La planificación para el desarrollo local la realizan los GATS. No tiene por qué interferir el Ejecutivo en esa planificación. Si usted observa la exposición de motivos de ese proyecto de ley que acaba de ser aprobado, mi estimada Rosana, se habla de un mecanismo normativo de orientación del gasto. Por no utilizar la palabra control, utilizan la palabra orientación. ¿Cómo así el gobierno va a interferir en la orientación del gasto? Si la planificación de los presupuestos participativos los construyen los GATS, se está menoscabando la autonomía de la forma como se plantea la reforma, porque yo sí creo que podía haber sido mucho más hábil el gobierno en el sentido de presentar un proyecto de reformas que fortalezca la capacidad de la Contraloría, por ejemplo, para controlar el buen uso de los recursos públicos en los GATS. Eso habría sido lo más razonable y lo más respaldado constitucionalmente. Pero aquí se está menoscabando la autonomía porque pretenden controlar la priorización del destino de los recursos a nivel local. Y eso obviamente les resta autonomía. Este celoso cuidado de Enrique Herrería y su equipo para cuidar los temas de forma, temas constitucionales, son reconocidos por expertos como usted y otros, pero ¿qué decir en cuanto a los temas de fondo? La autonomía, que acaba de tocarlo Rosana y usted, en cuanto a los GATS, por ejemplo, es obligación, por otra parte, de los GATS en llevar adelante programas de acción de carácter social en temas de derechos, cultura, educación, salud, etcétera. En definitiva, en esa misión que tienen los GATS de cumplimiento del contrato social desde el Estado. Y en cuanto a la otra ley, temas como la licencia ambiental, el relajamiento que quiere darse en cuanto a las exigencias de defensa del medio ambiente o la consulta a las comunidades afectadas o los derechos de la naturaleza perfectamente estructurados dentro de la Constitución. El presidente de la República, Gustavo, siempre reitera de que tiene una visión de la política de centro-izquierda. Yo no veo esa visión, porque veo absoluto menosprecio a lo que tiene que ver con el fomento a la cultura. Le voy a poner un ejemplo. Acá en la ciudad de Quito, el municipio de Quito, invierte más o menos 24 millones de dólares anualmente en cuanto al fomento cultural. Eso representa, creo que es más o menos del 2% del presupuesto, no recuerdo exactamente, pero creo que son 1.000 millones de dólares que maneja el municipio de Quito, ¿sí? Lo que está haciendo el municipio de Quito es importante en cuanto al fomento cultural, ¿sí? Tiene deficiencias obviamente en otras áreas, sin duda. El municipio de Quito ha tenido ha desatendido un montón de problemas de la ciudad, pero al menos en fomento cultural se está invirtiendo en cierto tipo de cuestiones importantes como los museos de la ciudad, ¿sí? Se podría poner en riesgo el funcionamiento de los museos de la ciudad. Creo que hay que revalorizar lo que representa la cultura en una ciudad. Y por otro lado también, mire, se habla de que esto solamente va a beneficiar a la infraestructura, para que haya más inversión en infraestructura. ¿Y qué decimos de la movilidad? ¿Vamos a descuidar la movilidad? ¿Vamos a descuidar el desarrollo productivo? Le voy a poner un ejemplo acá con Quito. El desarrollo productivo es importante gracias a Conquito, que cuando es bien manejada técnicamente, puede dar apoyo a los emprendedores, a los productores, etcétera, etcétera. Entonces, proyectos como el Centro de Innovación de Quito podría correr riesgo acá. Hay, eso sí, mucha inversión en temas poco relevantes de los municipios. Sin duda, no quiero defender a todos los alcaldes y a todos los prefectos que muchas veces tienen agendas partidistas o han convertido a sus municipios o prefecturas en agencias de empleos. Entiendo esos reparos que pone el gobierno nacional a la actividad que han desplegado algunos alcaldes y prefectos, que han utilizado estas estructuras municipales y provinciales solamente para promoción de sus candidaturas a la reelección. Pero sí creo que se puede sacrificar proyectos importantes en cuanto a la cultura, en cuanto a la movilidad, en cuanto a la productividad,
Y sobre todo creo yo que se está dando demasiada discrecionalidad al Ejecutivo para que establezca qué es y qué no es prioritario en cuanto a la inversión y al gasto. Definitivamente ese es el riesgo que hay, de que se utilice esta herramienta legal para disciplinar a los GATS de cara al próximo proceso electoral y se asignen recursos a los alcaldes y prefectos alineados y se castigue con recortes presupuestarios a quienes no se alinean. Ese es el riesgo que hay, que la famosa orientación del gasto se convierta en control del gasto y con fines electorales. ¿Cuál considera usted va a ser el destino de estas leyes en el corto plazo? ¿Se van a definir nuevamente por acciones y decisiones de la Corte Constitucional? Sí, yo creo que la Corte Constitucional no se va a atrever a declarar la inconstitucionalidad por la forma, aunque podría calificar a este proyecto como inconstitucional por no cumplir con la urgencia económica. Creo que no se va a decantar en ese sentido. La inconstitucionalidad por el fondo puede ser la alternativa para la Corte y una declaratoria parcial de inconstitucionalidad, que se declaren inconstitucionales ciertos artículos y otros se conserven vigentes. Creo que ese es el desenlace, el escenario más probable en la Corte Constitucional, porque tengo entendido, según lo que acaba de mencionar también la asambleísta Palacios, quieren presentar demandas de inconstitucionalidad. Seguramente se presentarán algunas, no sé qué sectores se sumen, pero sin duda va a haber preocupación a nivel de los GATS y van a aunar esfuerzos ante la Corte Constitucional. Van a presentar seguramente amicus curiae, se van a presentar como amigos de la Corte para presentar observaciones y pedir la declaratoria de inconstitucionalidad de esta reforma al COTAD que se ha aprobado. Pero yo creo que el escenario más probable es que se declare inconstitucional solo ciertos artículos, porque ustedes saben que la Corte Constitucional ha sido vista por el Ejecutivo como obstruccionista, como la institución que está trabando la gestión gubernamental. Entonces creo que desde el punto de vista político va a tener que cuidarse la Corte para no sufrir tanto desgaste. Y yo esperaría que la Corte Constitucional realice un examen técnico de aquellos artículos que representan un riesgo a la autonomía y no tanto estos artículos que tienen que ver con, digamos, el necesario respeto a la distribución de competencias. Le voy a poner un ejemplo, estimado Gustavo. Creo yo que el alcalde de Cuenca se ha extralimitado, por ejemplo, en cuanto a la construcción de hospitales. ¿Sí? Yo considero que no le corresponde al alcalde, no le corresponde al municipio encargarse del Sistema Nacional de Salud. La competencia que tienen los municipios en materia de salud es mantener la infraestructura en salud y educación, punto. ¿Sí? No tiene por qué asumir labores que le corresponden al gobierno central. ¿Sí? Yo sé que está en una crisis total el sistema de salud pública, pero tampoco eso justifica que los municipios estén construyendo hospitales, ¿sí? Y en este caso, de lo que tengo entendido, expropiando a una universidad privada. Entonces, definitivamente equivocada la acción del alcalde de Cuenca, específicamente al construir hospitales que le corresponde realizar al Ministerio de Salud Pública. Entonces, cada quien en lo suyo, y por eso creo yo que está mal que el gobierno central interfiera en la autonomía de los GATS, pero también está mal que los GATS asuman competencias que le corresponden al gobierno central. Quisiera finalmente preguntarle si es que el destino de las eventuales demandas que se van a presentar o en qué medida van a depender de la calidad de la argumentación, de las motivaciones que se elaboren en estas demandas. Y si es que además de esto puede eventualmente la Corte Constitucional sumar algunos criterios propios. Sí, yo considero que el escenario más probable es que la Corte Constitucional abra el debate para que de manera oportuna exista un pronunciamiento de la Corte. ¿Por qué razón? Porque ustedes han visto que inicialmente se preveía que entre en vigencia en enero 2027 esta reforma. Pero aparentemente hubo un cambio, tengo pendiente la revisión, la confirmación de ese dato,
de que sea inmediata la vigencia. Entonces, frente al riesgo que hay de que se ponga en vigencia este tipo de, eh, este tipo de acciones que menoscaban la autonomía, o este tipo de reformas que menoscaban la autonomía, creo que lo ideal sería que las personas que van a acudir a la Corte a demandar la inconstitucionalidad presenten medidas cautelares conjuntas con la demanda. Es decir, que le pidan a la Corte que suspenda la vigencia de estas reformas al COTAD hasta que se analice en audiencia, se reciba a todos los sectores involucrados para escuchar sus puntos de vista. Ojalá que el grupo que presente la demanda de inconstitucionalidad tenga el debido cuidado de presentar con medidas cautelares para que se suspendan los efectos jurídicos de esta reforma hasta que la Corte decida si es que hay mérito o no para una declaratoria de inconstitucionalidad. Y creo que será fundamental que se privilegien argumentos jurídicos, estimado Gustavo. Creo que algo que se ha descuidado mucho últimamente es la solidez de argumentos jurídicos. Han entrado, por ejemplo, la prefecta Pavón, el alcalde Muñoz, con discursos más políticos, más políticos a objetar esta reforma legal. Y creo que no se tiene que convertir esto en la disputa de dos fuerzas políticas. No es que los alcaldes y prefectos de ERC se enfrentan con el gobierno ADN, no es así. Aquí hay que privilegiar el interés ciudadano, que es lo que se están olvidando estas dos fuerzas políticas que se están disputando el control de los GATS, el control de la justicia, el nombramiento de fiscal. Estamos ante esa penosa situación, Rosana y Gustavo, de ver cómo dos fuerzas políticas se disputan el control de instituciones. Así de simple. Doctor Saidam, quizás ya en esta última parte del diálogo y en otro tema sería importante también un criterio suyo sobre algunas acciones que podrían estar poniendo en riesgo o vulnerando o limitando la libertad de expresión y la libertad de prensa, entendiendo además la libertad de expresión no solamente como un derecho de los periodistas, de las periodistas y de los medios de comunicación, sino como un derecho colectivo, un derecho ciudadano en el marco del derecho a saber y conocer. Por un lado, la actuación de las Fuerzas Armadas a través de una resolución firmada por el jefe del Comando Conjunto en la que se indica que se hará una especie de análisis de qué medios, sus líneas editoriales, su forma de actuar y con base en esto se tomará una decisión de si pueden o no acceder a ciertas coberturas, es decir, de alguna manera decidiendo con base en la línea editorial y quizás con base en algunas afinidades qué medios pueden o no hacer ciertas coberturas. Eso por un lado. Y por otro lado también lo que acaba de ocurrir con Granasa, que es la empresa que edita dos medios de comunicación, tanto Expreso como Extra. Si bien estos medios de comunicación han alertado ya o han manifestado ya que su línea editorial no cambia, esto tiene sin duda alguna implicaciones en la forma de actuar o en el propio oficio de estos medios de comunicación. Aquí nos preguntamos, ¿es el rol de las Fuerzas Armadas involucrarse en temas de esta naturaleza? ¿Hasta dónde están los límites de la superintendencia de compañías, por ejemplo, para intervenir medios de comunicación? Sí, muy interesante su pregunta, mi estimada Rosana. Primero, las Fuerzas Armadas no pueden ni por resolución, ni por directriz, ni por ninguna actuación normativa restringir la cobertura oficial del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas. No lo pueden hacer. Eso sería atentar contra la libertad de expresión. Y si se les ocurrió hacerlo de manera oficial en una resolución, pues se demandará la inconstitucionalidad de esa resolución, que obviamente merecerá el pronunciamiento de la Corte. El periodista Paul Romero, yo recuerdo que fue excluido de coberturas oficiales del Ministerio de Defensa. ¿Y sabe por qué? Por difundir 3 reportajes de investigación relacionados con la suspensión de un contrato millonario entre el Ministerio de Defensa para la adquisición de un radar tridimensional de largo alcance, que debía instalarse en Manabí, me parece. Entonces, si es que si es que los periodistas van a sufrir retaliaciones por la línea editorial, por la objetividad en sus investigaciones, pues estamos cayendo en lo que tanto critica este gobierno, que es la época de atentados a la libertad de expresión en la época del correísmo, ¿sí? Entonces, si realmente quiere marcar la diferencia con lo que fue el correísmo,
no repliquen esas malas prácticas de restringir la cobertura periodística a medios que le resultan incómodos. Y también, ¿sabe qué? Otra cosa que me preocupa terriblemente es cómo están utilizando instituciones de control. Usted ha puesto el ejemplo de la Superintendencia de Compañías en relación a Granás, a Diario El Expreso. La Contraloría hace lo propio. La Contraloría, las superintendencias convertidas en apéndices del Ejecutivo. Definitivamente eso no puede tolerarse. Yo sí les pido que el superintendente de compañías, el controlador, demuestren independencia, pues no pueden ser tan funcionales, tan serviles con el poder político de turno, con el Ejecutivo. Deben ser más objetivos, asegurar el control gubernamental, el control de actividades con objetividad, sin responder a agendas partidistas o políticas. Yo sí veo que hay poco rigor técnico ya en algunas superintendencias, en la Contraloría, y más bien se está privilegiando la selectividad en la persecución, en el control, solamente a ciertos actores que le resultan incómodos al poder de turno. Bien, gracias por haber estado con nosotros, doctor Saidán. Muchas gracias, estimado Gustavo y Rosana. Declaraciones del doctor Salim Saidán, constitucionalista. Son las 8:27 minutos.